Extraordinaria tarde, amigos de Sax, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy de regreso una semana más para platicar con ustedes y poner sobre la mesa un tema de plática o de diálogo o de reflexión, que era la palabra que estaba buscando. El día de hoy quiero platicar con ustedes al respecto de esas dichosas frases que hay mucho sobre cuando tú cambias, cambia todo, y cuando las cosas son distintas, inician sobre ti. Y antes, voy a serle sincero, hace algunos años yo pensaba que era como un poco de esta psicología mágica que a veces hay por ahí rondando, porque yo decía, bueno, ¿cómo es posible que todo dependa en base a lo que yo pienso y a lo que ejecuto? Pero creo que más que eso, porque al final cuando nosotros actuamos, todas las demás personas obviamente estamos como danzando unos con otros. Es decir, cuando yo hago algo, crea una reacción en lo que hacen los demás. Entonces estamos como en una actitud de ir y venir, y cuando ellos ejecutan algo, tú reaccionas a algo, y entonces es como si estuviésemos danzando con toda la gente que tenemos alrededor. Pero creo que sobre todo esto tiene que ver con la parte de qué es lo que tú interpretas de lo que está pasando con los demás y tus relaciones con los demás. Entonces cuando tú maduras y creces en ciertas cosas, eso va a permitir que las otras personas terminen madurando también y terminen a lo mejor no yéndose al mismo camino que tú, pero comprendiendo que cuando tú empiezas a poner otros límites, obviamente ellos crean una adaptación de lo que es la dinámica. Esto es súper, no, les iba a decir delicado, pero no es delicado, más bien es muy pequeño y a veces no lo logramos percibir, porque todos nosotros vamos cambiando en la vida conforme va pasando el tiempo. Es decir, cada X tiempo nuestro razonamiento y nuestra forma de ser es un poco distinto, aunque sea muy poquito, pero vamos haciendo cambios paulatinos. Y nuestras relaciones, por ende, empiezan a cambiar. Ahora, si esto es así, imagínense si nuestras relaciones se van adaptando poco a poco, ¿qué pasa cuando nosotros o tomamos terapia o hacemos un proceso de introspección muy fuerte o tenemos una crisis o a lo mejor perdemos algo que nos duele mucho, que crea un cambio de dinámica muy fuerte en nosotros? Lo que provoca ahí es obviamente que veamos cambios mucho más drásticos con las otras personas y nuestras relaciones con las otras personas. Pero creo que sobre todo lo que hay que hacer hincapié en esta clase de situaciones es que cuando yo cambio, mi interpretación también de lo que pasa cambia. Y por ende, entonces la forma en la que me relaciono con los demás cambia. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo fuese una persona súper sensible y que necesito mucha atención. ¿Qué va a pasar cuando yo empiece a cobrar esta autosuficiencia? En primera, puede ser que la persona que antes me ponía mucha atención, ahora yo sienta que me abruma. Porque antes era nuestra interacción normal, pero hoy en día voy a sentir que esa persona me pone demasiada atención. Entonces puede ser que sean relaciones que yo decida terminar, porque ya no estoy como en la misma sinergia que ellos. Puede ser que me abra a tener otras relaciones o que aprenda a estar sola. ¿Por qué? Porque necesito menos atención que los demás. Entonces, a pesar de que el mundo continúa siendo exactamente igual, porque no es que nosotros en nuestra fuerza y en nuestra energía tengamos suficiente capacidad para cambiar el mundo o modificar lo que piensan los demás, sí es un hecho que cuando nosotros cambiamos, cambia nuestra forma de acción e interpretación de lo que ocurre y por ende va a cambiar el tipo de atención que tenemos para con los otros. Entonces, creo que esto es muy poderoso cuando estamos en relaciones que no nos gustan del todo, en relaciones que a veces ya sean trabajo, familia, parejas, amigos, en relaciones que a veces tú sientes que la dinámica no está corriendo como tú quisieras o que son relaciones que son complicadas. Creo que en lugar de ponernos a pensar en lo que tiene que cambiar el otro, en lo que tiene que hacer el otro, o por qué el otro me lastima de esta forma, o por qué el otro es tan gruñón y yo tengo que tolerarlo, siempre las preguntas van a ser hacia nosotros. Sí, ok, esa persona es gruñona, pero ¿por qué yo sigo aquí? Ok, mi jefe es intolerante, pero ¿por qué yo me engancho a las cosas que él me dice? Entonces, cuando tú empiezas a ahondar en ti, en por qué haces estas cosas, por qué haces aquellas, y cuál es el tipo de persona que tú quieres ser, entonces las demás situaciones se van moviendo. En ocasiones vamos perdiendo relaciones, y ya sé que no nos gusta, y es súper doloroso. Incluso a veces sentimos que extrañamos a la gente, pero eso no significa nada más que eso.
que les extrañamos, porque es normal, piénsenlo. Si estamos con una persona, no sé, 4 días a la semana y después de pronto ya no le vemos, vamos a extrañar ese espacio. Siempre hay como ese flujo del espacio que esa persona ocupa en tu tiempo, en tus pensamientos y en tu energía. Y cuando esa persona ya no esté, vas a extrañar a esa persona. Pero no significa que sea positivo para tu vida, simplemente significa que como ocupaba un espacio en tu vida, pues hoy le extrañas. Entonces yo sé que a veces se siente muy feo cuando llegan estos momentos en los que tú empiezas a evolucionar o a desarrollarte hacia otro lado. Porque también a veces desarrollamos o terminamos evolucionando hacia puntos que no son tan prácticos para nosotros. O sea, es decir, siempre hablamos sobre esta evolución y esta evolución, pero no implica que vayamos hacia adelante o hacia atrás, sino simplemente son momentos en los que nosotros vamos entendiendo ideas o conceptos que son importantes para nosotros que nos hace ir cambiando. Entonces, cuando tú cambias, el resto de cosas va a cambiar. Y esto es normal y tienes que estar listo y dispuesto a pagar el precio, porque creo que no hay ningún cambio absolutamente hacia ningún lugar que no provoque una consecuencia hacia alguna otra situación, porque les insisto, nuestras relaciones son como un baile que hacemos entre todos nosotros y tenemos que estar conscientes que si tenemos relaciones que no son tan sanas y tú empiezas a controlar y gestionar tus emociones para tú ser un poco más sano, menos volátil, menos violento, menos enojón, menos irascible, menos triste. Entonces va a provocar un movimiento en tus otras relaciones. Pero eso no es malo. Quizá también está padre el entender que nuestras relaciones son por ciclos. Entonces, a lo mejor encontraste al amor de tu vida que duró 5 años, no pasa nada. O el gran amor que duró 1 año, está perfecto. Creo que a veces también deberíamos agradecer mucho las relaciones que tenemos en algún momento y las personas que nos hacen compañía en algún momento, pero siempre estar conscientes que cuando hay relaciones con nosotros, incluso la situación de trabajo o mi tiempo, la percepción que estoy teniendo de la vida, porque a veces también hay momentos en los que pensamos que la vida es cruel y malvada, y no es cierto. La vida es la vida, no tiene color. Así que si tú estás en un momento en este instante en el que te sientes agobiado por algo, ya sea por tus relaciones o tu trabajo o las exigencias que tienes en el día a día, concéntrate en cambiar tú. Y una vez que tú cambies, entonces vas a poder ver cambios en el resto de las cosas. Y no porque los demás cambien, sino porque tu dinámica con ellos cambió. Y eso surge de ti. Si tú sanas, sanamos todos y empezamos a hacer ciclos virtuosos. Así que la moraleja de hoy es esa. Procuren iniciar por ustedes, no importa lo que hagan las demás personas. Siempre todo el trabajo y el proceso de evolución es personal. Y sobre todo también, si ustedes ya cambiaron y evolucionaron, no traten de cambiar a los demás. Al final todos tenemos un tiempo distinto. Y eso no significa que los demás quieran seguir siendo enojones o irascibles o vivir depresivos. No, significa simplemente que para ti fue el tiempo correcto para cambiar y tienes que ser respetuoso por los tiempos y las decisiones de los demás. Porque recuerden, cada uno de nosotros somos distintos y manejamos y nos conducimos en diferentes ritmos. Y el hecho de que tú hayas entendido algo no te da derecho de criticar a los que no lo han entendido. Sé respetuoso con los otros. Y otra vez, vuelves a empezar por ti y por qué tratas de controlar y cambiar la vida de los demás. Así que la moraleja del día de hoy fue esa. Muchas gracias a Droriam, que está conmigo en toda la parte de producción y que me ayuda y siempre me facilita el medio para llegar con ustedes. Recuerden que pueden visitarnos a todas las marcas de Sax. Estamos como Sax Magazine en todas las redes sociales y los puedo leer en editorial@saxmagazine.com. ¿Ustedes qué piensan de esto? Díganme, ¿qué cambio hicieron con ustedes mismos que hoy les facilita tener una mejor interacción con los demás? Al final a mí me divierte bailar y creo que mientras más bailemos e interactuemos con los otros, nos permite conocerles y conocernos también a nosotros mejor. Les mando un abrazo.